comenzar. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan y ven? Sí, Bien. Así es, muy Excelente. bien, muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Me da un inmenso placer estar acá con ustedes esta mañana. Saludos desde la Universidad Centroamericana. Gracias a Luis Alvarenga, coordinador de este diplomado, y al Departamento de Filosofía por haberme hecho partícipe de este interesante y provechoso esfuerzo de reflexión en torno al pensamiento colonial. Estoy a cargo de una sesión que se titula Colonialidad del Poder. Bueno, así está oficialmente el tema en la plataforma, y yo le agrego acá una reflexión en torno a la obra de Aníbal Quijano, en tanto es quien postula esta teoría, esta discusión de la colonialidad del poder, que luego otros pensadores decoloniales complementarán con la idea de la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. Mi nombre es Danilo Miranda, pertenezco al Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, y me da realmente un gusto estar acá. Voy a desarrollar la sesión, los principales puntos, con la idea de que luego de la exposición podamos tener un intercambio de ideas. Sin embargo, si en algún momento es necesario ampliar algún contenido, les pido por favor que me interrumpan con toda confianza. Considero que es necesario. Vamos a tratar de centrarnos en los contenidos específicos para poder cubrir todo el material. Dejé un texto que es el que vamos a trabajar principalmente, que se llama Colonialidad del Poder y Clasificación Social en la plataforma. Lo subía desde hace algunas semanas y lo he sustituido por la antología esencial de Quijano, donde está ese y muchos otros textos. Lo tengo por acá. Es una antología bastante voluminosa que editó el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en el año 2014, y que reúne lo principal de su obra a lo largo de su experiencia vital e intelectual. Y ahí también hay otro texto que sugiero como complementario, que se llama Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. En la plataforma Moodle pueden encontrar los títulos exactos para que puedan buscarlos y descargar el material que está en acceso libre a través de la página de Claxo. También quisiera comentar que he colocado en la plataforma un video con una de las últimas intervenciones importantes de Aníbal Quijano durante sus últimos años de vida. Él murió en 2018, y este video es la grabación de su intervención como conferencista en el tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, que se desarrolló en Quito, Ecuador, en el año 2015. Así que podríamos decir que aparece un Quijano maduro, haciendo una especie de síntesis teórica y de su experiencia a lo largo de muchísimos años de trabajo intelectual. Asimismo, he colocado una lista de reproducción con un pequeño curso de introducción al pensamiento decolonial a cargo de Santiago Castro Gómez, que también ha sido colaborador de Quijano en algunos textos en esto que se conoce como el giro decolonial. Y él hace un desarrollo crítico de la obra de Quijano a partir de sus grandes categorías que vamos a ver a continuación. Entonces recomiendo también ver esa lista de reproducción. Son videos breves
de tal manera que podamos tener ahí de forma completa una perspectiva crítica de la obra de Quijano. Quiere decir que esta sesión se va a desarrollar en torno a, por un lado, la vida de Quijano, una especie de historia intelectual breve, su contexto, sus condiciones de posibilidad, de su obra temprana, de su obra madura. Luego vamos a pasar a desarrollar los principales ejes temáticos y finalmente vamos a hacer una referencia también a las críticas, al legado y a cómo se inscribe esto en el debate actual. Con el permiso de ustedes voy a iniciar con la diapositiva que he preparado para ustedes. Entonces, quisiera que conversáramos primero sobre la vida de Quijano. Bueno, este es el texto del cual les hablaba y que está disponible para ustedes en la plataforma. Aníbal Quijano, Cuestiones y Horizontes, antología esencial de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad, descolonialidad del poder, una selección y prólogo a cargo de Danilo Asís Clímaco, también con un texto importante de introducción a esta recopilación, como decía, publicada por Claxo, que ha hecho una serie de antologías de diversos pensadores, algunos de los cuales vamos a ver aquí, como Franz Hinkelamer o Boaventura de Sousa Santos, que entiendo está en la siguiente sesión. Bueno, vamos a hablar un poco del contexto del autor. Esto siempre es importante, ubicar al autor en su contexto histórico, social, político. Y Aníbal Quijano es un sociólogo peruano y eso ya lo ubica en cierto entorno cultural. Es ahí, bueno, en Perú, el Cusco fue el centro de aquello que se conoció como el Tahuantinsuyo, o como que la literatura más occidental llama el imperio incaico, aunque hay un debate si realmente eso fue un imperio como se conoce en la literatura occidental, o más bien deberíamos apelar a este nombre que encierra muchas características de lo que significó en su momento esta especie de federación de pueblos a lo largo de los Andes, el Tahuantinsuyo y todo el esplendor que esta civilización trajo consigo, lo que implicó también la brutal invasión militar española y la colonia que ubicó en la costa, en el centro político y económico del virreinato, el Perú y Lima como centro virreinal, centro de poder, uno de los grandes centros de poder del Imperio Español junto con la Ciudad de México, el virreinato de Nueva España. Entonces, esto generó también muchas luchas sociales, luchas indígenas a lo largo de todo el periodo colonial. Asimismo, también una profunda reflexión intelectual que se llevó a cabo ya por hablar del siglo XX en la obra de grandes pensadores como Mariátegui. Bueno, ahí tenemos ya el Perú años después, ya el Perú como nación, el Cusco, la capital. La influencia intelectual de Mariátegui en el Perú, no solo de Aníbal Quijano, sino en general ha sido un legado muy importante a través de diversos textos. El más famoso posiblemente es el que reúne los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que, bueno, yo pude obtener una edición, la edición básica, va como por la 70ª edición ya, en su versión popular, Amauta, creo que la tengo por acá, y
algunos de los postulados de Mariátegui fueron retomados por Aníbal Quijano. Sobre todo el de la heterogeneidad histórico-estructural, como vamos a ver. Mariátegui tiene también una importancia para todo el debate de la izquierda latinoamericana, el marxismo. Hay algunos textos de Mariátegui más combativos, por ejemplo, cuando habla del socialismo en el Perú, que están recopilados en la colección coordinada y editada por Michel Lowy, sobre el marxismo en América Latina. Y claramente hay unos debates que buscan distanciar el análisis de la realidad latinoamericana de los esquemas eurocéntricos provenientes del marxismo occidental, sobre todo el marxismo oficial, se podría decir, con sede en Moscú, de los partidos comunistas y los debates intensos en la medida en que los sujetos y las categorías, también, por ejemplo, el materialismo histórico, no encajaban del todo en una realidad compleja latinoamericana, donde los sujetos de la revolución no eran proletarios urbanos u obreros, como proclamaban algunos partidos comunistas latinoamericanos, sino otros grupos, como por ejemplo, o los pueblos indígenas, sobre todo, en diversos países. Y esa idea que Quijano la va a tratar, que es la de raza, supone una fractura social y supone otro eje de conflicto que se vincula de alguna manera a lo económico, que había sido la prioridad en estos partidos y movimientos comunistas, que como parte de su visión también del mundo buscaban aliarse con las burguesías nacionales para construir la democracia política y poder llegar a una sociedad burguesa que generara a estos sujetos teóricamente llamados a hacer la revolución, que eran los proletarios. Bueno, en América Latina las cosas fueron un poco distintas y hubo un gran debate a lo largo de todo el siglo XX y otros marxismos heterodoxos que pusieron en el centro de la disputa intelectual estas cuestiones. Mariátegui fue uno de ellos, sobre todo al poner el énfasis en la cuestión de los modos de producción que no siempre operaban en América Latina como lo establecían los manuales o la visión más evolutiva lineal del materialismo histórico y la sucesión de etapas, como por ejemplo que la comunidad primitiva da paso al esclavismo, que cede a su vez al cambio, a la transformación dialéctica del modo de producción con el auge del feudalismo, y luego este feudalismo comienza a ser socavado desde sus bases por el capitalismo, que como decía Marx lo transforma a través de una clase revolucionaria en ese momento, que es la burguesía, como lo desarrolla en el Manifiesto Comunista, por ejemplo. Y esta clase revolucionaria, la burguesía, destruye todo el viejo orden feudal. Y bueno, entonces el capitalismo se instala y luego había una construcción, una revolución que iba a dar lugar a una sociedad socialista. Bueno, estas etapas iban sucediendo de una manera dialéctica y generalmente un modo de producción derribaba todos los pilares del modo de producción precedente. Bueno, esta es la idea que también subyació a la bandera de algunos partidos comunistas en América Latina, que al tener una perspectiva etapista de la historia, consideraban, etapista que no fue exclusiva, por cierto, de los partidos comunistas, también en las perspectivas del desarrollo por el lado de las representantes políticos del capital a partir de los años 50 en adelante, eran muy etapistas,
todas estas etapas de Rostow, por ejemplo. Había una visión, creo que no se le puede adjudicar a uno u otra ideología o modo de producción, sino que parece más bien ser parte del paradigma civilizatorio, del progreso, de la humanidad, hacia estadios superiores de bienestar, etcétera. Entonces, de alguna forma, esto no acontecía así en América Latina, donde podía convivir la servidumbre o el esclavismo con el capitalismo o el capital monopólico perfectamente, y de hecho eran complementarios entre sí. Por eso el análisis de la América Latina no se puede hacer de manera automática, feudalismo en América Latina, es una perspectiva eurocéntrica. Porque en América Latina o en América en general, porque también en Estados Unidos había esclavismo, pero esto no impedía que conviviera perfectamente con el capitalismo global, y sobre todo porque como están en las ex colonias o excolonias los recursos naturales, las materias primas que son necesarias para alimentar el capitalismo a escala global, entonces no se puede vincular esta convivencia de factores heterogéneos en un solo sistema, visto con una mirada de totalidad. Entonces, bueno, estas ideas, de alguna manera que planteaba, desarrolla Aníbal Quijano, muy influido por Mariátegui. Y por supuesto en Marx también tiene una influencia notable en Aníbal Quijano, sobre todo en sus años tempranos, y es necesario ubicarnos en el contexto de la época. Los años 50 traen consigo veníamos del triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y todo el prestigio que acumula el proyecto del Este, liderado por la URSS, la bandera comunista, o el socialismo real, como se le llegó a conocer, dirigido por la Unión Soviética. Y ese proceso, además de industrialización, de conquista del espacio, de carrera armamentista, disputa con Occidente en materia científica, esto tiene mucha influencia en las universidades latinoamericanas, sobre todo en las públicas, y bueno, el Aníbal Quijano estudia en ese ambiente efervescente en la Universidad de San Marcos, inició primero en historia, luego pasó a sociología, donde se graduó, y en los años 60 en algún momento tuvo problemas, algunas detenciones que tuvo, sobre todo en la dictadura de Manuel Odría, que es un periodo muy interesante del Perú. Bueno, hay una novela que parece excelente de Mario Vargas Llosa de los años 60, el 69, creo que es Conversación en la Catedral, donde hace una descripción literaria de esa época, de Odría, y bueno, hay un debate muy intenso sobre la cuestión marxista y sobre, bueno, no solo, sino también los grandes debates teóricos propios de América Latina que se van a dar más adelante, como la teoría de la dependencia en los años 70, en la que participa Quijano. Del año 73, si mi memoria no me traiciona, es aquel libro de la dependencia y desarrollo en América Latina de Enzo Faleto y Enrique Cardoso, teóricos de la dependencia, Cardoso a la postre presidente de Brasil. Y también habíamos tenido la obra de Osvaldo Zunquel o Teotonio dos Santos. Estaba en una intensidad notable la teoría de la dependencia, que influye mucho a la obra de Quijano. En los años 80, Quijano se apuntó sus esfuerzos investigativos a las identidades y a la modernidad en América Latina. Sobre todo su obra Modernidad, Identidad y Utopía, a lo mejor cambie el orden de los factores, espero que no altere el producto. Esta obra que fue muy importante
Y luego en los años 90 la colaboración con Immanuel Wallerstein, toda la confluencia intelectual en torno al grupo de modernidad colonialidad, y a partir ya de los años, bueno, finales de los años 90, año 2000, el giro de colonial, y vienen las cuestiones centrales de Quijano sobre las que me gustaría que conversáramos esta mañana. Tenemos la colonialidad del poder, la heterogeneidad histórico-estructural, la clasificación social y el eurocentrismo. Estos son los grandes ejes, los grandes problemas teóricos que ocupan a Quijano y que van a darle un cariz distintivo a su biografía intelectual y que también van a generar mucho debate, no solo en el seno del pensamiento decolonial, sino también fuera. Entonces, tenemos la colonialidad del poder. ¿Por qué esto? Así se titula esta sesión, no vamos a dedicarnos exclusivamente a ella, pero si pudieron ver la intervención de Quijano en el Congreso de Ciencias Sociales, del cual les hablaba, inicia Quijano, después de los saludos protocolarios, planteando que todo el debate latinoamericano de toda su historia gira en torno a la cuestión fundamental del poder. Y el poder ha sido abordado en las ciencias sociales desde todas las perspectivas, pero había sido en alguna manera descuidado por ciertas ciencias sociales, sobre todo financiadas por Occidente, que hablaban de ciertos factores estáticos, aunque bueno, vale la pena decir que muchas de las teorías del poder del siglo XX emanan de dos grandes tradiciones, por un lado el liberalismo y por el otro lado el marxismo. Estas perspectivas del poder influyen a Quijano. Bueno, luego podríamos hablar de algunas perspectivas en ciencias sociales particulares, por ejemplo, en la sociología es muy famoso el texto del norteamericano Charles Wright Mills, La élite del poder, de mediados de siglo, o en la ciencia política también norteamericana, Robert Dahl y su texto de los años 60, ¿Quién gobierna? Ambas perspectivas del poder difieren en que, por un lado, el poder es acumulativo de acuerdo a Wright Mills, es decir, quien posee poder político también tiene posibilidades de tener poder militar y económico, o más bien podríamos decir se forma un triángulo del poder, con la élite, dice Wright Mills, política, económica y militar. Mientras que para Dahl el poder no está concentrado, sino está distribuido entre distintas élites o diferentes actores, como él lo estudia en una ciudad específica, en New Haven. Pero fuera de eso, ya en las ciencias sociales, filosóficamente, había habido cierto vacío que de alguna forma fue llenado por el filósofo francés Michel Foucault, que planteaba una microfísica del poder, o una perspectiva también discursiva del poder, y una perspectiva del poder que no solo atañe a las macroestructuras, sino también a las relaciones particulares entre individuos en la cotidianidad, y además son visiones no jerárquicas del poder. Aníbal Quijano tiene una ventaja con respecto a quienes habían descartado la idea del poder, de las relaciones sociales, pero su visión del poder es macroestructural. Tiene que ver con la dominación o el conflicto. Ya vamos a ver cómo define Quijano el poder, que es una de las principales críticas también, pero ahora lo vamos a ver. ¿Qué es la colonialidad del poder para Quijano? Creo que lo tenemos en el texto. Déjenme ver si tenía, no tenía. Y veamos.
Bueno, aquí está lo que les mencionaba. Tengo las diapositivas en desorden. Vamos a ver. Sí. Esto es lo que decía. Así inicia Quijano su intervención en el tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Del poder se trata, pues, siempre. Todo el debate de las ciencias sociales latinoamericanas, de toda su historia, está obviamente, necesariamente atravesada por esta cuestión, el poder. Y entonces, veamos, dice Quijano que la colonialidad del poder es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial del poder capitalista. El poder no se puede separar, por un lado, de la modernidad, por otro lado, el surgimiento del capitalismo y por otro lado, de la colonia. Son los ejes constitutivos del patrón de poder. Y el poder es una malla de relaciones sociales para Quijano, como lo dice su texto. Una malla de relaciones sociales de explotación, dominación, conflicto, que se articulan básicamente en función y en torno a una disputa por el control de varios ámbitos de la existencia social. Están acá. Estas son las esferas, estos son los espacios donde, de acuerdo a Quijano, se ejercen estas relaciones sociales. Como decía, jerárquicas, de explotación, dominación y conflicto articuladas. En torno a el trabajo y sus productos, este segundo que está relacionado con el primero, la naturaleza y sus recursos de producción. Esta vendría a ser la visión más marxista ortodoxa, podría decirse, o clásica. El sexo, sus productos, o la sexualidad, no habla de género, Quijano, sino de sexo, o sexualidad, lo ve como algo biológico, sus productos. En cierto sentido, bueno, habría que ver más adelante, podría ser esto arena de discusión, y la reproducción de la especie. El control de la sexualidad, el control de la reproducción de la especie. La subjetividad y sus productos materiales e intersubjetivos, aquí se incluye el conocimiento. Algo que después se conocerá, este apartado, como la colonialidad del saber. O en la perspectiva de Boaventura de Sousa, por ejemplo, que verán en la siguiente clase, las epistemologías del sur. Vale la pena aquí empezar con las primeras críticas o los primeros debates, más bien. Quijano dice, al hablar de colonialidad, que es un concepto diferente, aunque vinculado con el concepto de colonialismo. Pero antes, perdón, voy a terminar con esto. La autoridad y sus instrumentos de coerción en particular. Bueno, aquí conjuga Quijano diferentes esferas donde se ejerce el poder. Es una visión multidimensional del poder y además es una visión totalizadora del poder. Es decir, hay un sistema donde se entrelazan estas diferentes lógicas del poder. No se puede concebir la cuestión del trabajo y sus productos al margen de la naturaleza y los recursos de producción o el control de la reproducción de la especie o la subjetividad o la autoridad, como lo plantea este gráfico que nos presenta otro pensador decolonial, Walter Miñolo, la colonialidad del poder y las diferentes esferas: control de la economía, control del género y la sexualidad, control de la subjetividad y el conocimiento, control de la autoridad, control de la naturaleza, y hay una relación, una vinculación entre cada una de esas esferas o ámbitos que nos hace ver esto como una totalidad de relaciones sociales, como una estructura más bien de dominación. Entonces, bueno, la colonialidad, dice Quijano, es un concepto diferente, aunque vinculado con el concepto de colonialismo.
Este último, dice Quijano, se refiere a una estructura de dominación y explotación donde el control de la autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada, lo detenta otra de diferente identidad, cuyas sedes centrales están además en otra jurisdicción territorial. Esta es como la perspectiva clásica del colonialismo. En mucha literatura podemos encontrar que colonialismo es una etapa histórica muy identificable en el tiempo. En el caso de América, Hispanoamérica, estamos hablando que va de finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, hasta el primer tercio del siglo XIX. En el caso de Cuba, bueno, su independencia con respecto a España se produce hasta finales del siglo XIX, no obstante, la isla pasa a ser una especie de protectorado de los Estados Unidos. Bueno, pero en general se considera que el colonialismo llegó a su fin con las independencias políticas o las revoluciones liberales de las antiguas colonias españolas que se convirtieron en países independientes. En el caso de Brasil no fue un cambio revolucionario, sino una transición pacífica desde la colonia, el imperio y la república. Ya si no recuerdo mal, se proclamó en 1889, creo, por ahí, finales del siglo XIX. Y luego el colonialismo en África, que si bien es cierto había iniciado tan temprano como las aventuras portuguesas en sus costas, se profundizó con el avance europeo y el establecimiento de colonias al interior del África hasta llegar a un control bastante extenso del continente ya en el siglo XX, lo mismo en el caso de Asia. Y entonces se produce el llamado proceso de descolonización a partir de los años 50, de los años en Asia, África, los años 60 sobre todo, bueno, empezando, me parece que con Ghana a finales de los años 50 y luego años 60, todas estas luchas de liberación nacional, hasta las colonias portuguesas que se liberaron en los años 70, como Mozambique, Angola, Cabo Verde. Algunas todavía colonias africanas alcanzaron su independencia en los años 80, pero fueron situaciones bien particulares donde la población blanca igualmente dominaba en el caso de Zimbabue, 80, pero prácticamente eso es el colonialismo que dio paso a estados independientes. Entonces, para muchos discursos, no está bien hablar de colonialismo después de eso, sino que eso ya pasó a la historia. Ahora estamos hablando de naciones soberanas que se encuentran en las Naciones Unidas en igualdad de condiciones, que la Carta de las Naciones Unidas habla de la autodeterminación de los pueblos y habla de la igualdad de los estados. Una visión más liberal, podría decirse. Luego tenemos la perspectiva de colonial, que en general considera que el colonialismo fue sustituido por la colonialidad, donde ya no hay una administración directa de una metrópolis, no hay una administración directa, sino que se ejerce sobre todo esta dominación a través de las subjetividades, de la colonialidad del poder, el hecho de que aunque formalmente los países son independientes o los pueblos de América Latina son independientes, están sujetos, están subordinados, sometidos al dominio de ciertos países centrales. Bueno, esta es toda una herencia de la teoría de la dependencia, que hablaba de que el subdesarrollo latinoamericano es producido por el desarrollo ajeno. Son dos caras de la misma moneda o dos ámbitos del mismo proceso, y que se produce a través de una dominación. Esta herencia le queda a Quijano para sostener entonces
de que la colonialidad es ese dominio y explotación en cada uno de estos ámbitos, y eso permanece más allá de las independencias formales. Pero a eso no se le puede llamar colonialismo, dice Quijano. Otros autores, como por ejemplo Boaventura de Sousa Santos, a quienes examinarán en la próxima sesión, dice que no está de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario asignarle una nueva palabra a algo, a un fenómeno, que lo único que ha hecho es mutar o transformarse bajo otras modalidades, pero que sigue siendo intrínsecamente o en su constitución o en su lógica colonialismo, ¿no? Y él pone el ejemplo del capitalismo, dice Boaventura de Sousa Santos. El capitalismo ha sido el mismo desde hace siglos, y sin embargo conserva el mismo nombre aun cuando se ha transformado. Bueno, uno lo puede ver en la historia del capitalismo, cómo ha habido diferentes énfasis de este modo de producción o sistema político y social, o mecanismo de dominación o conjunto de mecanismos del capitalismo comercial, el capitalismo industrial. Ahora tenemos el capitalismo tecnológico, se habla del capitalismo de la vigilancia. Bueno, se ha ido transformando, pero la lógica del capital, de la explotación, etcétera, sigue siendo la misma lógica. Entonces, sigue siendo capitalismo, ¿verdad? Aunque haya mutado en mecanismos o haya mutado en formas de operar o de escala o en sus diferentes expresiones. Lo mismo dice Boaventura, el colonialismo, sigue siendo colonialismo. En el lenguaje, por ejemplo, de los países africanos recién independizados o en los movimientos de liberación nacional en América Latina, se hablaba de neoimperialismo o se ha hablado también de neocolonialismo, ¿no? Ahora bien, creo que parte del debate actual debería ir enfocado, y me parece que esa es una de las críticas que se le hacen a Quijano, por ejemplo, de parte de Santiago Castro Gómez, que en su análisis que yo les he puesto en la plataforma, tiene que ver con esta visión de totalidad heredada, por un lado, de las teorías de la dependencia y por otro lado, de la visión de sistema mundo de Wallerstein, donde no se pueden ver manifestaciones particulares, autónomas o que no estén entrelazadas en un mismo patrón mundial de poder. Entonces, una de las críticas es que entonces esto termina, por un lado, volviéndose ahistórico, y una de las críticas que le hacen a Quijano también es su poca preocupación por la evidencia empírica, por realmente demostrar empíricamente, contrastar con evidencia todos estos momentos que él define como, por ejemplo, un nacimiento común del capitalismo, de la modernidad, del racismo y del colonialismo, ¿verdad? Cuando los estudios históricos muestran que esto no necesariamente está atado a las mismas circunstancias o al mismo origen. Hay muchas perspectivas, por ejemplo, en torno a cuándo inició el capitalismo. Realmente, desde el punto de vista de Marx, por ejemplo, eso también es discutible, obviamente, y de otros pensadores, el capitalismo es un fenómeno del siglo XVIII, del siglo XIX, con la modernidad. O sea, y la modernidad además viene de este momento. Entonces, una virtud, por ejemplo, de Quijano es que dice, bueno, ojo, la modernidad no es solamente europea. La modernidad tiene que ver, la modernidad surge con América. Ahí surge la modernidad. Y ahí surge también el capitalismo, en la medida en que todo el saqueo que se produjo de materias primas, de riquezas de América Latina, impulsó el capitalismo global. Primero el capitalismo, bueno, de los países del imperio
holandés o luego del Imperio Británico, ¿ya? Pero un análisis de la economía política los análisis de la economía política se centran mucho en la importancia que tuvo la revolución industrial. Bueno, este es un debate que no creo que podamos resolver en este momento. El otro, bueno, tiene que ver con el hecho de, vamos a ver, con la clasificación social, de que hay textos que hablan de clasificación social anterior a América, por lo cual históricamente se podría discutir que fue con América eso, pero bueno, igualmente hubo una clasificación social evidente que veremos. Veamos, voy a pasar. Entonces, recapitulando, el poder en Quijano es una malla de relaciones sociales de explotación, conflicto, de dominación que se ejerce en diferentes ámbitos. Esta es una mirada de la dominación, es una perspectiva jerárquica del poder. Una crítica podría ser la de que el poder es, también el poder, no, o sea, no significa que no sea jerárquico en ocasiones o muchas veces, pero el poder también puede tener expresiones heterárquicas, es decir, que se ejercen en diferentes modalidades, que no necesariamente es unidireccional, es decir, dominador, dominado, explotador, explotado, que esto es mucho más complejo. Volviendo a Castro Gómez, él opina que la crítica de Quijano al llamado postestructuralismo, aunque no menciona directamente a Foucault, pero como que da a entender que la mirada de los postestructuralistas, o sea, Foucault, ya, como alguien que supera el estructuralismo, y habla dicen que estos posmodernos, dice, solo se fijan en la microfísica del poder, lo cual parece ser falso. Si bien es cierto, Michel Foucault pone su atención en la microfísica del poder, por ejemplo, en la sexualidad, en la relación médicos-pacientes, o en el hospital psiquiátrico, o en la prisión, que son ámbitos que no se exploran desde el poder como dominación, el Estado o el capital sobre el trabajo, que son estas grandes miradas modernas, pero no siempre es así en el debate contemporáneo del poder. Es decir, no significa que no exista una dominación de clase o que no exista una dominación política, por supuesto que sí. Castro Gómez, por ejemplo, identifica en el origen del liberalismo a Hobbes. Hobbes, en el ámbito de la filosofía política, no necesariamente es alguien considerado liberal, como podríamos pensar que lo es Locke. Tampoco identificamos a otros como liberales, pero ciertamente Hobbes es una especie de teórico del individuo y del capitalismo, tanto en su obra de Cibe como en el Leviatán, aunque postula por un estado absoluto. Es un estado absoluto, pero su antropología, podría decirse, si se puede decir, o su concepción antropológica es del individuo. Y en el contexto también, bueno, pero todo esto no está cerrado, hay mucho debate sobre ello. A partir de entonces, los liberales en general consideran que el poder está centrado en el Estado. En Max Weber, uno de los clásicos de la sociología, la dominación es ante todo el poder que se ejerce legítimamente a través de un aparato administrativo que reclama para sí con éxito el uso de la violencia. Esta perspectiva se ha conocido críticamente como estadocéntrica, mucho énfasis en el Estado. Entonces descuida otros elementos, por ejemplo, la de las clases sociales y la del capitalismo. Ahora bien, las perspectivas contemporáneas del poder es que puede llegar a ser fluido el poder, y esto no niega necesariamente que pueda existir una dominación de las macroestructuras. Yo creo que más bien aquí el problema está en que se abrazan ciertas perspectivas como fijas,
como únicas y no como dialécticas o cambiantes, o la posibilidad que podamos abordar un problema del poder no solo desde múltiples disciplinas o de manera transdisciplinaria, sino también desde distintos ángulos teóricos, analíticos. Entonces podemos analizar el poder de forma macroestructural o lo podemos analizar también microsocialmente. Una cosa no excluye a la otra, desde mi punto de vista. No son excluyentes. De hecho, combina muy bien en algunos estudios más actuales la geopolítica, por ejemplo, que ve todas estas variables complejas del territorio, de los recursos, de las poblaciones, con perspectivas de psicología política o de psicología social, que le ponen más atención al individuo, de las relaciones interpersonales o a las relaciones entre pequeños grupos. También que no siempre el poder es un juego de suma cero, donde uno gana y el otro pierde. Bueno, ni siquiera sería dominación en ese sentido, sino un poder aplastante, el mero uso de la violencia. Y en visiones más sofisticadas del poder, por ejemplo, todas las que son herederas de Antonio Gramsci o del mismo Foucault, consideran la importancia del conocimiento, de la cultura, de los intelectuales o las intelectuales, de las subjetividades, también a la hora de hablar de poder. Bueno, ahí hay mucho debate, espero no ser confuso con esto. Si hay alguna duda, bueno, por favor me interrumpen, aunque claro, esto es así, son problemas interminables de debate en las ciencias sociales. Por eso es tan rica las ciencias sociales. Bueno, la heterogeneidad histórico-estructural, ya estábamos hablando de eso, de esta perspectiva. Aquí sobre todo, mientras discutía con liberales y marxistas en la cuestión del poder, Quijano aquí discute sobre todo con el marxismo y su mirada, o el marxismo ortodoxo, podríamos decir, de herederos de Marx, porque hay todo un debate en torno a Marx. Depende qué textos leamos de Marx, así podemos llevarnos una mirada más economicista de Marx, o más del tratamiento de la ideología, o más subjetivista, o más política, por ejemplo, si leemos Guerra Civil, ¿cómo se llama? La lucha de clases en Francia, o si leemos el 18 Brumaire, es una mirada profundamente política. ¿Cómo es eso que dicen que Marx no hacía política o análisis político, solo que era economicista? Muchos textos de pensadores tan clásicos en América Latina como José Aricó, o más recientes como Marcelo Musto, han mostrado que es una falta de precisión considerar uno a Marx eurocéntrico por un lado y por otro lado economicista. Y entonces muestran a través del análisis de diferentes textos y de su contexto y de sus posibilidades, condiciones de posibilidad, que la obra de Marx es mucho más compleja para ceñirlo a ser un economicista eurocéntrico que no consideraba la cuestión de las colonias. Bueno, habría que ver. Es también un debate abierto. Habría que leer estos textos de Marx sobre la comuna rusa o sobre la India, por ejemplo, o también lo que hay sobre América Latina, bueno, y ver, bueno, también este análisis de esos autores, por ejemplo, el libro de José Aricó, de El marxismo en América Latina, que me parece muy valioso en este sentido. Entonces, pero bueno, digamos que la crítica apunta más al marxismo ortodoxo, al marxismo economicista, que fue la interpretación de los socialdemócratas europeos, sobre todo, aunque también de algunos rusos, y socialdemocracia, bueno, de que entonces hay una homogeneidad histórico-estructural. Y sobre esto va a disputar no solamente
Aníbal Quijano, sino también Enrique Dussel, ¿verdad? Cuando él habla de la transmodernidad. O Santiago Castro Gómez, que ya mencionaba, el desafío de la transmodernidad, ¿ya? De que no podemos evaluar la modernidad primero solo como intraeuropea, ni tampoco podemos analizar América Latina en el lenguaje moderno homogéneo, sino que hay que examinar las diferentes realidades heterogéneas de América Latina que ciertamente están unidas en un patrón de poder, están vinculadas. Esto que decía, por ejemplo, de los sujetos de la revolución. En América Latina, en muchos países donde hubo lucha de liberación nacional, habían fuerzas heterogéneas en los frentes y en los movimientos sociales que les alimentaban como base. Había movimientos en Centroamérica, por ejemplo, había partidos y había partidos comunistas o de bandera comunista que incluso se sumaron posteriormente a la lucha armada por las razones que ya expuse del debate en América Latina o la consigna en Moscú, o como se quiera llamar. Pero también había gente de la nueva izquierda, por ejemplo, más heredera de la tradición intelectual y política de la Revolución Cubana, o también había guerrillas con un fuerte componente y herencia indígena en Sudamérica, herederas también de las luchas anticoloniales de siglos atrás, a veces tomando los nombres de personajes reconocidos de estas luchas. También había movimientos cristianos de la teología de la liberación o de otras de otras espiritualidades también indígenas, ¿verdad? O afrodescendientes. Entonces estamos hablando de una heterogeneidad, de una complejidad y una diversidad que no se puede entonces homogenizar bajo una sola narrativa histórica o de las estructuras de dominación. Bueno, el otro concepto clave de Aníbal Quijano es la clasificación social. Esto también es una de sus grandes potencias analíticas, pero también una de sus debilidades, cuando se hiperracializa el análisis, pero lo complementa muy bien aquello que muchas veces el marxismo no consideró con suficiente atención y que está muy relacionado y también empíricamente se puede ver. Veamos. Habla Quijano de que en esta época, él habla de América, la invasión de los españoles en América o el inicio del colonialismo europeo a gran escala, se configuran las nuevas identidades sociales de la colonialidad, indios, negros, aceitunados, amarillos, blancos, mestizos, y las geoculturales del colonialismo. América, África, Lejano Oriente, Cercano Oriente, Occidente, Europa. Todas estas son construcciones, ¿no? Yo estaba viendo en la plataforma que vieron, por ejemplo, en la sesión pasada, el orientalismo, ¿no? De Edward Said, palestino. Cómo Oriente también de alguna manera entra en la concepción de Occidente, pero no solo cómo Occidente construye el Oriente, sino también cómo el Oriente define al mismo Occidente, como se puede ver en la literatura, en la música, etc. Aun cuando esto parezca exótico, pero está incorporado también en el sentido común europeo. Entonces, así es como se va construyendo en esta época. Aquí también hay unos debates sobre el hecho de que ya existía alguna clasificación social más referida a la llamada limpieza de sangre en España antes de la aventura de Colón a América,
donde, por ejemplo, se trataba de establecer a través de la genealogía qué tanto alguien era descendiente de los primeros españoles, por decir algo, o ya la hora que surge esto de lo español, bueno, habrá muchos debates históricos ahí, o esto de que Europa, por ejemplo, dice, hay textos que hablan de que Europa en realidad es una construcción posterior, no se construye aquí cuando dice Quijano. Europa, eso nace un par de siglos después, específicamente hay quien habla de que eso viene ya con Kant, estos finales del siglo XIX, definirse, autodefinirse como Europa. Sin embargo, es claro que los fenotipos, y esto es innegable, juegan un papel clave en la clasificación social en las colonias, no solo en América, sino también en África y en Asia. Por ejemplo, en el Virreinato de Nueva España había una clasificación que se expresaba incluso en el arte virreinal, como por ejemplo en esta pintura del siglo XVIII de Miguel Cabrera, que se encuentra en la Ciudad de México, donde define cómo de español e india se produce un mestizo. Español, india, mestizo. Ahí tenemos la representación pictórica de ese imaginario. O acá, en el círculo de Juan de Rodríguez Juárez, no hay una autoría individual de esta pintura. De mulato y mestizo nace un mulato, un salta para atrás. 1720, en plena colonia. No sé si se ve esto, ustedes me dirán, pero bueno, aquí algunas de las llamadas castas, que son el producto de la unión entre un hombre y una mujer que tiene estas adscripciones o estas categorías de personas. Por ejemplo, un criollo es el resultante de un blanco europeo y una blanca europea. Un mestizo de un blanco y una india. Un castizo de un mestizo y española. Un mulato de español y negra. Un morisco de mulato y española. Un chino de morisco y española. Un saltapatrás de un chino e india. Un lobo, un saltapatrás y una mulata. Un jíbaro de un lobo y una china. Un albarazado de un jíbaro y mulata. Un cambujo proveniente de albarazado y negra. Un zambiago que surge de la unión entre albarazado y negra, zambiaga del cambujo e india, calpamulato de zambiago y loa, tento en el aire, calpamulato y zambuja, no te entiendo, detente en el aire y mulata, y un tornatrás que proviene de la unión entre un hombre, no te entiendo, y una mujer india. Bueno, en el caso centroamericano, por ejemplo, del país del que estamos enunciando, había también una clasificación social que algunos sociólogos o que hacen antropología más desde la perspectiva marxista vinculan con las clases sociales, como por ejemplo el estudio de la apreciación sociológica de la independencia de Dagoberto Marroquín, el antropólogo, que habla de que aquí había, bueno, una serie de clases, ¿verdad?, que tienen que ver con estas clasificaciones. Peninsular, en la cúspide, español nacido en España, criollo, español nacido en América, indio, ¿verdad?, mestizo, que proviene de la unión entre español e india, mulato, negro y español, y sambo, que proviene de la unión entre una persona negra y una persona india, como se decía. Y cada una de estas clases o de estas categorías está asociada íntimamente a la condición social, al acceso a determinados derechos, bienes, posiciones,
privilegios. Bueno, para tener el puesto de virrey, por ejemplo, o arzobispo, bueno, los peninsulares. Luego los criollos tenían también ciertos privilegios, aunque no tantos como los peninsulares. Luego hacen la independencia precisamente para... Bueno, esto dice la narrativa oficial. Obviamente la independencia la hacen también indígenas y la hacen afrodescendientes. Pero bueno, la historia oficial siempre pone en el centro de la acción a los criollos, aun cuando las luchas en América Latina fueron más complejas, pero el hecho es que al final se imponen sobre las llamadas clases subalternas, pero tienen un nivel de privilegios, ¿no? Los criollos. Bueno, luego los mestizos, que están por debajo de los criollos, aunque eventualmente con las independencias se intentan construir naciones homogéneas, naciones mestizas, y eso tiene un efecto muy brutal en los pueblos indígenas, que son explotados en las minas o en las plantaciones, perecen de enfermedades y luego la idea es que hay que buscar personas más resistentes a las condiciones tremendas del trabajo en América Latina, y es que se capturan y esclavizan negros africanos y son traídos a América, y son poblaciones bastante extendidas. Hay vasos comunicantes íntimos entre el África y la costa atlántica caribeña o la costa brasileñas. Durante esta época de tráfico de esclavos. Entonces, de acuerdo al color de piel, de acuerdo al fenotipo, la forma de los ojos, de la nariz, se comienza a clasificar a las personas de una manera tal que, por ejemplo, en Saint-Domingue, la colonia francesa, el actual Haití, o Santo Domingo se llamaba del otro lado, pero en las Antillas hubo una esclavitud muy fuerte, y en el caso de Haití, de acuerdo a James, en su libro Los Jacobinos Negros, los colonos blancos dividieron a los descendientes de blanco, negro y matices intermedios en 128 divisiones. 128 divisiones tenía esta clasificación social. El verdadero mulato era el hijo del negro puro y blanco puro. El hijo del blanco y la mujer mulata es un cuarterón con 96 partes de blanco y 32 partes de negro. Pero el cuarterón podía descender del blanco y del marabú con una proporción de 88-40. Imagínense cómo podían llegar a esta métrica, al uso de la matemática, de los porcentajes o de las proporciones, para hablar de esto, del blanco y el zacatra en una proporción de 72-50, sí, decía llegar hasta 128 variedades, según lo cercano o lo lejano que pudieras estar de la blanquitud. Algo similar hicieron los nazis en Alemania, cuando hablaban de la pureza de la sangre, en lo alejado que podía estar alguien de la sangre judía, para poder de alguna forma exterminar pues a quienes tenían un determinado porcentaje de sangre judía. En el caso de América también tuvo un genocidio, ¿no? De todo esto que estoy hablando, no hemos hablado mucho del genocidio que hubo del inicio de América. Un genocidio atroz, por ejemplo, descrito por Fray Bartolomé de las Casas en La verdadera historia de la destrucción de las Indias, donde se puede ver cómo fue diezmada la población indígena. Y tenemos genocidios más contemporáneos de población indígena, como el de Guatemala, a cargo del Ríos Montt, por ejemplo, en esa época, que habla a propósito de Guatemala, que estamos hablando, que es muy interesante lo que se menciona acá, de la falta de apoyo a los procesos revolucionarios en Guatemala y otros países con fuerte presencia indígena, que en muchos casos se sumaron los indígenas, pero en otros casos no. En muchos casos fueron reconocidas estas identidades, pero muchos movimientos revolucionarios no reconocían estas identidades.
como decíamos, en algunos casos estaban atravesados por la cuestión económica, por ejemplo, o la transformación del régimen político, pero otras luchas que ahora se consideran centrales en los procesos revolucionarios o en las ideas revolucionarias o de transformación social, como el género, eran supeditadas o subordinadas a la revolución, entendida esto como la toma del Estado y la transformación de sus estructuras económicas y sociales. Aun cuando hay una fuerte tradición de lucha indígena también en América Latina, y hay una tradición también cimarrona y de resistencia negra en la región, que ha sido muchas veces invisibilizada por las narrativas de las banderas más clásicas o más tradicionales a lo largo del continente. Entonces la clasificación social, dice Quijano, se refiere a los procesos de largo plazo en los cuales las gentes disputan por el control de los ámbitos básicos de existencia social y de cuyos resultados se configura un patrón de distribución del poder centrado en relaciones de explotación, dominación, conflicto entre la población de una sociedad y en una historia determinadas. Son procesos de largo plazo. ¿Qué pasaría si analizamos esto con evidencia empírica? Bueno, aquí vienen los debates ya que se pueden dar en la actualidad. Por un lado, podríamos pensar que en América Latina ciertamente tiene mucho sentido hablar de clasificación social a la hora de hacer mediciones, por ejemplo, diagnósticos para hacer políticas públicas, o cuando se hacen estudios por parte de los centros de pensamiento de los organismos internacionales sobre determinados indicadores socioeconómicos o indicadores de desigualdad. Y entonces, efectivamente, existen altas probabilidades de sufrir pobreza de parte de una persona indígena o afrodescendiente, de acuerdo a estas estadísticas. Hay una marginación de la población indígena en general en muchos países. Hay exclusión social que se manifiesta en diferentes ámbitos, no solo el racismo, que también es una herencia de la colonia y de la esclavitud, y que es evidente en toda la región latinoamericana, o bueno, o en América, digámoslo. En Estados Unidos el racismo es clave en esta época, a pesar de que la esclavitud terminó en el siglo XIX. La violencia contra la población afrodescendiente se mantuvo mucho tiempo. Formalmente se reconocieron ciertos derechos civiles. El acta de educación sancionada por Lyndon Johnson en el 64, tras la lucha férrea de diversos movimientos, derechos civiles, Martin Luther King, Malcolm X, bueno, toda la lucha de las Panteras Negras, Angela Davis, etcétera. Toda esta lucha social, la literatura también, Maya Angelou, todo lo que encontramos, todo ese grito de liberación afroamericano o afroestadounidense, que derivó en el acceso a ciertos derechos, incluso a tener un presidente afroamericano. Pero la violencia que se ejerce, por ejemplo, en los barrios por parte de policías blancos contra población afrodescendiente, o toda la exclusión social, las condiciones sociales, bueno, nos muestran que no es algo fuera de lugar hablar de esto actualmente, o las condiciones de la población indígena en Guatemala o en Perú, o la situación de la población afrodescendiente en Brasil, incluso las nuevas formas de esclavitud en el gigante sudamericano. Entonces, obviamente hay un patrón también de dominación del color de la piel, ¿verdad? Sigue siendo una carta de presentación. En el caso de la colonialidad del saber, es obvio que la academia está regida por la
todavía por la Academia Occidental, anglosajona, blanca, que la mayoría de los programas de estudio en filosofía, en ciencias sociales, están dominados por autores occidentales, y hasta mediados del siglo XX había 5 países, prácticamente las ciencias sociales eran 5 países: Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, y bueno, podríamos decir que hasta en la actualidad todavía vemos mucha apelación a esa ciencia social eurocéntrica. Como también lo ha mencionado Wallerstein en sus textos sobre las ciencias sociales, o en estos grandes encuentros que promovió sobre las ciencias sociales a finales del siglo XX, y que ahora son motivo de discusión. Ahora podríamos hablar de una mayor diversificación de las ciencias sociales. Pero bueno, en general es evidente que hay una colonialidad del poder, del saber, del ser, y en los discursos hay mucho racismo implícito y explícito, que tiene que ver con esta centralidad de lo blanco y Occidente. Pero también es cierto que ya a nivel macroestructural o geopolítico, digamos, para entrar en los mismos términos del debate de Quijano, el mundo se está transformando radicalmente. Y ya desde 2014, China es la primera potencia económica del globo, si tomamos en cuenta el llamado producto de paridad de compra, el poder adquisitivo, no según siguiendo la medición tradicional del PIB, sino en el llamado PPP, que si alguien de la economía nos puede explicar aquí con más propiedad. China ya es la primera potencia. China también es el país que tiene más publicaciones científicas. Los 7 países emergentes ya superaron al G7, también en términos de poder adquisitivo. Solo para recordar, las 7 potencias industriales que dominaron el inicio del siglo XX. La mayoría de personas que estamos acá seguramente recordamos quiénes eran los interlocutores, y este club exclusivo que se reunía, conformado por Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia. Luego le pusieron G7 más Rusia, en la medida que Rusia se despertaba de su letargo y de su crisis tras el desmembramiento de la Unión Soviética. Pero ya con la crisis del 2008 ya no es el G7 el club, sino ya es el G20. Y hoy el G7, estamos hablando de Brasil, Rusia, China, India, Turquía, México, Indonesia, ya superan y más si le agregamos otros como Sudáfrica, etcétera, ya superan en PPP al G7. Y aquí estamos hablando de otras poblaciones. Ya hemos tenido que el hombre más rico del mundo es mexicano, o ya tenemos multimillonarios chinos. Es decir, podríamos encontrar una transformación distinta, lo que no significa que haya dejado de existir el racismo y el colonialismo internamente en muchos países, y esto hace que de alguna forma tengamos la necesidad de superar esta mirada centrada en los estados, de la teoría de la dependencia, por ejemplo. Ya no podemos hablar de los países ricos, los países desarrollados, los países subdesarrollados, porque la realidad es muy compleja dentro de esos países y sociedades, y dentro de las sociedades consideradas tradicionalmente como pobres. Pues muchas de estas sociedades ahora son países que en su conjunto poseen grandes riquezas. China es un caso modélico de esta situación, o los llamados tigres asiáticos, o México o Brasil, que son potencias económicas, y en su interior hay ultra ricos, multimillonarios, y hay unos bolsones de miseria abyecta y violenta. Entonces, son complejas estas realidades, y lo mismo podemos decir de países ricos,
donde claramente hay una situación de marginación social terrible. Y casualmente, por ejemplo, en Europa, muchas de las personas que están excluidas son precisamente migrantes africanos o de Medio Oriente que llegan huyendo de las guerras financiadas por estos poderes europeos. Entonces, no podemos tampoco quitar del ojo del huracán toda la explotación actual de los recursos por parte de las grandes potencias, y aquí se incluyen occidentales y no occidentales, toda la explotación de recursos de parte de Rusia en sus esferas de influencia o colonias, su granero como Ucrania o el lugar donde pasa sus oleoductos y gasoductos, o China con su control de recursos en el África, y por supuesto las grandes empresas, las corporaciones europeas. Pero claro, una visión más de economía política nos hará ver que el capital no tiene bandera necesariamente. Entonces creo que hay que ver, tener una perspectiva de mayor complejidad, que estos esquemas que fueron muy útiles evidentemente en su momento y representaron una discusión propia de América Latina, lo cual es muy valioso, tanto de la tradición de colonial o de la lucha o de la praxis, digamos, en general, teoría y práctica anticolonial, que es muy vieja en América, tanto de la teología de la liberación o de otras corrientes que fueron originadas en América Latina, para América Latina, aun cuando han bebido de influencias de otras latitudes. Entonces, bueno, el eurocentrismo, ya algo hemos estado hablando de esto, no significa necesariamente que hay que todo pensamiento originado en Europa es necesariamente colonial o está insertado en estas lógicas del patrón mundial de poder capitalista. También hay importantes esfuerzos que se producen dentro de Europa o dentro de Estados Unidos, que vale la pena rescatar, pero aquí se refiere a la centralidad de Europa, o más bien dicho, a cómo lo particular se convierte en universal a través de una operación ideológica, pedagógica, epistemológica, algo que Enrique Dussel desarrolla con bastante amplitud, más que el hecho de hablar de Europa como una entidad desde un punto de vista esencialista. No, sino el eurocentrismo como un proceso histórico, estructural, que tiene que ver con todos los ámbitos de la dominación. Me parece que aquí resulta útil las diferentes perspectivas del pensamiento anticolonial cuando hablan de que la conquista militar, la explotación política y la dominación política y la explotación económica no se completan sin el componente cultural que se ejerció muchas veces a través de la lengua o a través del prestigio de la ciencia europea o occidental. Entonces, estos son procesos que están en la conciencia, que están en la psiquis, que están en los imaginarios, que no son advertidos con claridad porque se han naturalizado como cualquier ideología, y por lo tanto se necesita una tarea historizadora, desmistificadora y crítica que revele estos patrones. Bueno, entonces, si les parece, voy a quedarme hasta acá con la exposición, y me gustaría saber si podemos entrar a una especie de diálogo abierto, solo si me permiten 3 minutos, y
empezamos enseguida. Muchas gracias por su paciencia y espera. Pues abrimos, si les parece, el micrófono para la discusión, o si quieren plantear sus preguntas por chat, son bienvenidas. Dejo abierto el espacio para ustedes, para que podamos dialogar. Luis Antonio, por favor. Sí, ¿cuál sería la crítica que le hacen a Aníbal Quijano en torno a la clasificación social? Si nos podrías plantear un poquito más eso, porque no me quedó como muy claro eso. Sí. Me parece que una crítica tiene que ver con el hecho de que no es exacto Quijano en el origen histórico de la clasificación social. Esta crítica procede de quienes han examinado otros documentos anteriores a la clasificación social a la que se refiere Quijano con América, y que además esta clasificación social histórica no siempre estuvo relacionada con el fenotipo, sino también con una noción de limpieza de la sangre o pureza de la sangre en función de las genealogías o del árbol genealógico de las personas, sobre todo en la España de mediados del siglo XV. Y por otro lado, también el hecho, esto con la clasificación social, pero está íntimamente relacionado con la cuestión del poder, es que Quijano no ve otras relaciones microfísicas del poder que pueden darle vuelta a la direccionalidad de su visión jerárquica del poder. Por ejemplo, que parece que siempre lo blanco se va a imponer sobre lo no blanco, o siempre un país de Occidente central se va a imponer sobre un país o un estado-nación no occidental. Esas me parece que son críticas, pero también una potencia del análisis que reconoce la racialización o estas poblaciones racializadas cuya subalteridad no está ligada necesariamente a la cuestión de clase, que era el único o algo en lo que prestaban mucha atención los marxistas ortodoxos, sino también en esta cuestión de si es una persona indígena, por ejemplo, o afrodescendiente en América Latina, que va a enfrentar todo tipo de situaciones adversas
como resultado de su color de la piel, estigmas o marginación, o por ejemplo, bueno, hay mucha en la persecución de los aparatos represivos de los estados latinoamericanos, hay mucha persecución de jóvenes pobres o indígenas o racializados de las grandes ciudades, a quienes muchas veces se pueden matar impunemente o son presentados como falsos positivos o no sé, son ametrallados, o a quienes se les pone la etiqueta de delincuentes solo por su aspecto o por su condición social. Entonces, creo que una ventaja es que la parte de la totalidad, bueno, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La totalidad nos permite ver estos elementos como interconectados. La desventaja es que a lo mejor no siempre y en todo lugar es así. Y entonces queremos vincular cosas que también pueden tener sus propias expresiones autónomas en determinadas circunstancias históricas. Entonces creo que esto es más cambiante y está más en transformación y no podríamos hablar de un patrón una vez y para siempre, de un patrón estático de dominación. Eso creo que podrían ser algunas de las críticas que yo he escuchado de Aníbal Quijano. Obviamente las otras también quedan en manos de ustedes a partir de la lectura de los textos, de la lectura de los textos y del visionado de los videos. Mónica, por favor. Sí, bueno, no sé si quizás me estoy saliendo un poco del tema, pero me gustaría saber su opinión sobre, por ejemplo, bueno, esto del conteo de sangre, ¿verdad? Que, bueno, en Estados Unidos también todavía es bien común que, por ejemplo, las personas indígenas, si tienen, aunque sea un poquito ya de sangre de gente blanca, pues ya no le dan su credencial, porque todavía le dan credencial, ¿verdad? De ciudadano nativo americano. Entonces, se me hace bien curioso cómo ahora, por ejemplo, se está poniendo de moda esto del 20, creo que se llama 23andMe o no sé, pero es de que le toman una muestra de sangre a uno o de ADN y ya con eso sacan ahí el perfil de la de los ancestros, ¿verdad? Tienes tanto por ciento de escandinavo, tienes tanto ¿qué? De África, de tal parte. Entonces me llama la atención cómo, en cierta forma, se está poniendo eso bien de moda, porque lo veo a cada rato en TikTok, por ejemplo, que, ya hice mi análisis de esto y descubrí que soy completamente blanco, porque hay gente que le... Sí, gracias. No conozco ese caso específico, pero bueno, siempre ha habido esfuerzos por organizar el conocimiento justificador del racismo, de la clasificación social. Bueno, la ciencia social y las ciencias naturales se han prestado a eso. Los antropólogos alemanes que iban a África medían los cráneos y todo para demostrar supuestamente que las personas africanas eran inferiores a las blancas. Siempre ha existido esfuerzos racionales por legitimar el racismo o la dominación colonial que fue antes y después, será como la gallina y el huevo, no lo sé, pero es parte de cómo se ha intentado justificar a través del conocimiento, a través de la ciencia, estas disparidades o estas desigualdades producidas por la sociedad. José. Sí, Danilo, y esta construcción social de la clasificación es algo que se impuso del imperio, o realmente es una construcción que se desarrolló a través del intercambio y de la intercomunicación de los propios salvadoreños, centroamericanos o latinoamericanos, puesto que tú ves en la misma clasificación que nos diste, hay una mezcla enorme entre criollos, mestizos, todos estos, y tú los has puesto como una casta. Realmente eran castas, realmente eran cada uno con sus derechos propios, sus sistemas específicos de cada uno, o bien se interrelacionaban de tal manera que simplemente era una forma de verlos y finalmente
que con los salvadoreños prohibían la entrada de chinos, chinos, árabes y negros. Entonces, al final, esa construcción no vino de un imperio ni impuesta tal vez por los españoles, sino que meramente fue una construcción que benefició los ejes de poder, pero internamente, y fue así como se desarrolló, y al final funcionó como una carta o simplemente una mezcla de esas razas. Creo que se ha caído la llamada porque dejé de escuchar. No sé si había terminado de hablar. Bueno, es una pregunta interesante. Creo que los invasores establecieron esta forma de clasificación muchas veces adrede para dividir. En el caso de África, por ejemplo, en la autobiografía de Nelson Mandela, él dice, bueno, antes no existía por ejemplo, toda esta cuestión de las etnias. Y lo usaron los europeos para dividir la tribalización e impedir un proyecto nacional, e impedir que los diferentes grupos pudieran articularse en una lucha anticolonial. Eso no era conveniente. Entonces, buena parte de los esfuerzos europeos en África estuvieron destinados a hacer una división y una clasificación de la sociedad, usando a veces fenotipos o algunos elementos culturales que no eran tan significativos y que se reforzaron y produjeron violentas luchas después de las independencias. Se me ocurre el caso de los belgas con los tutsis y los hutus. Muchas veces los europeos le concedían mayores privilegios a un grupo con respecto al otro, generando ciertos resentimientos, o los afrikaners en África también lo hicieron de alguna manera. Había una diferencia de privilegios entre la población negra, la población india o descendiente o proveniente de la India, sus antepasados venían de la India, o la propia población blanca, sea afrikaners o descendientes de ingleses. En el caso de Sudáfrica y otros países también, en Nigeria, bueno, otros, también otras colonias africanas, hubo esta clasificación. Otras, obviamente, vienen de los mismos lugares. Es la estratificación social, y esa podría ser también una reflexión importante. La estratificación social como componente de las sociedades de diferenciación, de desigualdad, no es exclusivamente de estos procesos descritos por Quijano. Ha habido desde tiempos antiguos diferentes formas de establecer estratos en la sociedad en donde unas personas tienen mayores privilegios y mayor acceso al poder que otras personas, y son muy anteriores a la modernidad y son muy anteriores a América. El patriarcado probablemente es la más antigua de todos estos sistemas de dominación, más antiguo que el capitalismo, más antiguo que el colonialismo, incluso más antiguo del racismo, si es que el racismo tiene un origen moderno. Los esclavos en la antigüedad eran resultado de las guerras. Muchas veces los esclavos eran incluso de la misma cultura, lengua, religión que sus señores. Se me ocurre el caso de Rusia, por ejemplo, cuya servidumbre fue abolida en 1861. Los siervos eran rusos como sus amos. Y eran ortodoxos igual, etcétera. No como en el caso de Estados Unidos o en el caso de Brasil, etcétera. Entonces, luego, bueno, tenemos el caso de la India con las castas que tienen un origen espiritual, brahmánico, de los Vedas, etcétera, una tradición
de ese tipo que se mantuvo a lo largo del tiempo, que había una serie de castas además muy cerradas. Incluso la casta ha sido considerada más cerrada todavía que la clase social. Y la clase social es una forma de estratificación específicamente moderna. ¿Ya? Sí, Danilo, mi pregunta... Sí, perdón, solo déjeme terminar la idea. Y están también los estamentos en las sociedades feudales europeas, son otras formas de estratificación social. Y si evaluamos a las sociedades indígenas o las comunidades indígenas en América, también habían jerarquías, ¿verdad? Había jerarquías según las funciones sociales que desempeñaba, por ejemplo, un sacerdote o alguien que tenía funciones guerreras, etcétera. Entonces yo creo que la estratificación es más complejo. Incluso la teoría de las clases sociales ha cambiado mucho o ha habido tantos aportes desde la teoría de clases de Marx, por ejemplo, o de Max Weber. En la sociología tenemos toda la interpretación de Pierre Bourdieu, sociólogo francés, con respecto a la clase social, al capital cultural, a la reproducción social, etcétera, entonces, o la relación entre hábitos y clase. Entonces creo que hay mucha más discusión, pues. Aquí estamos hablando, nos hemos centrado mucho en un autor, pero obviamente hay mucho debate. Obviamente también tenemos el feminismo decolonial que tiene sus propios aportes. Aquí prácticamente todos los autores de este llamado giro decolonial, de estos primeros textos, son casi todos, bueno, o todos son hombres, se podría decir, Dussel, Quijano, Wallerstein o Santiago Castro Gómez. Ahora ha habido muchas ramas, se ha bifurcado esto y se ha vuelto mucho más complejo, hay muchos temas, por ejemplo, con respecto a todo esto de la microfísica del poder, la biopolítica, la necropolítica, el control de los cuerpos, o el colonialismo interno, por ejemplo. Esto de la ciudad de Charter en Honduras, o la ciudad Bitcoin que quieren hacer en El Salvador, o los colonos judíos en Palestina, o los colonos, qué sé yo, marroquíes en el Sahara Occidental. Hay otra forma de colonización, o las corporaciones turísticas que desplazan a las comunidades, o las industrias extractivas, las mineras, los monocultivos. Hay formas actuales en las cuales una corporación, el capital o grupos humanos de diverso tipo, con diferentes fines, toman control territorial, control de los cuerpos, control de las vidas. Entonces es el fenómeno del colonialismo o el neocolonialismo, o si quieren de la colonialidad, es mucho más complejo y menos esquematizable en la manera como probablemente Quijano, con todo y su potencial analítico, tenía. Pues creo yo que los autores, ya sea Quijano o cualquier otro, Marx o los liberales, cualquier autor, por mucho que nos atraiga o por mucho potencial teórico o analítico que tenga, es una representación de la realidad, no es la realidad en su conjunto. Me parece que el problema es cuando a los autores los elevamos al nivel de, no sé, dogmas o paradigmas, o como dicen, paradogmas. Y yo creo que cualquier texto, cualquier autor, cualquier corriente, hay que examinarla de forma crítica. Entonces, vamos a ver, alguien más tenía no sé si contesto. Sí, he comprendido la idea, Danilo. Gracias. Gema nos dice, entiendo que el problema del racismo, bueno, María Ángela Cifuentes, muchas gracias, María. Entiendo, dice Gema, que el problema del racismo y la desigualdad radica en la propia lucha de poder interno y de clases, y tan solo de la colonización y de los europeos. Existen todas las culturas, continentes o culturas indígenas de tiempos muy atrás y anteriores a la llegada de los europeos a América o África. Bueno, la historia es compleja, está ahí y vale la pena examinarla. Bueno, excelente.
excelente. Otras humanidades, por ejemplo, dice Santiago Castro, otras humanidades no hegemónicas, podríamos decir. Y miren, a esto le podríamos ir agregando formas de desigualdad. Personas por determinadas discapacidades, por ejemplo, o personas por sexualidades diversas, o por distintas concepciones del género, o por el territorio donde viven. Es decir, hay muchos ejes de desigualdad, de conflicto, y además que se entrecruzan y que generan unas relaciones de dependencia o independencia o de dominación muy complejas. Una relación de poder, por ejemplo, puede el actor A puede ejercer el poder sobre el actor B en un ámbito y el actor B ejercerlo sobre el poder A o sobre el actor A en otro ámbito. Por ejemplo, lo podemos complejizar así. Creo que es necesario, aun cuando la teoría nos ayuda a comprender de manera abstracta grandes fenómenos y procesos sociales y encontrar regularidades o patrones, me parece que la teoría siempre tiene que estar en diálogo con la evidencia empírica, si no caeríamos en una verbosidad alienante, como dice Freire. Y el otro caso sería solamente atenernos a lo que vemos o a lo que pensamos o al exceso de datos sin considerar estas reflexiones más serenas, más pausadas, que nos hacen ver el bosque y no solamente los árboles o las hojas. ¿Ya? Hay diferentes aproximaciones en la filosofía y en las ciencias sociales. No son excluyentes y yo creo que una mirada relacional, dialéctica, puede ayudar mucho para ver tanto las hojas con un microscopio para examinar las formas microscópicas de vida, como también los grandes ecosistemas. Pues lo mismo me parece a mí con la sociedad y con la historia. Deberíamos desarrollar los instrumentos, los marcos analíticos para poder comprender tanto los macroprocesos como los microprocesos. Y también en la teoría decolonial es posible encontrarse miradas micropolíticas del poder. Hay un texto, no recuerdo ahora, se lo voy a decir a quienes vienen después para ver si lo pueden recordar en las siguientes clases, porque no recuerdo ahorita este texto. Hay un texto que habla precisamente sobre las micropolíticas y que tiene una perspectiva decolonial. Entonces, bueno, la invitación a ver los casos concretos y a combinar diferentes niveles de análisis. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de una escultura. A diferencia de una pintura que podemos observar de una manera estática, aunque aun cuando la observemos, una escultura que es tridimensional merece que la rodeemos y comencemos a ver todas las dimensiones que tiene. Pues lo mismo con los fenómenos sociales. Creo que vale la pena observarlos desde distintos ángulos. El pensamiento decolonial es uno, no es el único, hay otros, y aún dentro del pensamiento decolonial hay una diversidad de formas que tienen que considerar las condiciones de posibilidad de los diferentes discursos y también las situaciones particulares de los distintos procesos. Bueno, no sé si he satisfecho todas las inquietudes, las preguntas. Si alguien más quisiera participar. Demetrio, por favor. Sí, Demetrio. Hola. Tenemos la mano levantada, Demetrio, pero no le escuchamos. No le escucho. Tiene apagado el micrófono. Ya está. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quería solamente comentar sobre colonialismo y colonialidad. Son como dos conceptos que significan mucho en la medida en que todos los estados nacionales ya son soberanos e independientes. Entonces, por lo tanto, ya tienen otra condición
diferente a los pueblos indígenas, que siguen, digamos que sometidos o subordinados a esos estados nacionales. Me parece que el término, digamos que de colonialidad no se aplica a los indígenas, puesto que siguen padeciendo todos los criterios, todos los indicadores del colonialismo, solo que a nivel interno. ¿Qué comentarios le merece? Sí, bueno, es evidente que actualmente hay una lucha social por parte de los pueblos indígenas para defender sus territorios, para defender los ríos, para defender sus tierras ancestrales frente al avasallamiento del capital, del Estado y también de grupos que rivalizan con el Estado, de manera que es una lucha abierta, pero es necesario verlo esto en toda su perspectiva, porque también muchos pueblos indígenas gozan de cierta autonomía que les ha llevado a alcanzar algunas de las reivindicaciones históricas, nunca de manera completa, evidentemente, pero podemos ver si analizamos, hay una socióloga guatemalteca, Gladys Ursul, por ejemplo, que analiza los, eh, la política desde el punto de vista comunitario y más allá del Estado. Ahí son otras lógicas de análisis desde los mismos pueblos indígenas, porque también uno puede pensar que se idealiza o se romantiza la cuestión indígena en las discusiones postcoloniales o decoloniales en las universidades y sin dejar que sean los propios sujetos quienes hablen. Porque también, como dice Boaventura de Sousa Santos, o sea, como que las epistemologías dominantes o del norte que llama él, siempre ven esta lógica sujeto-objeto y dice, ¿por qué no mejor el diálogo sujeto-sujeto? Que es el que podríamos observar en este caso, pues desde la propia voz de los pueblos indígenas. Obviamente habrá pueblos indígenas que tienen mayor nivel de autonomía, han tenido mayor éxito en sus reivindicaciones, incluso han llegado a transformar y a impactar sus estados nacionales en alguna medida. Se me ocurre el estado plurinacional de Bolivia, por ejemplo, con todo el debate que puede existir con respecto a eso, representó claramente un mayor protagonismo y también no solamente el discurso, el hecho de que podíamos encontrar a indígenas, aymara en puestos de gobierno, tomando decisiones de política pública, pero además con muchas de sus reivindicaciones históricas plasmadas en una constitución de carácter plurinacional, con respecto a otros donde a lo mejor los indígenas no han tenido una voz. Ya ponían el ejemplo de Guatemala, por ejemplo, donde no ha habido, ha sido tan paradójico que muchos pueblos indígenas incluso han terminado apoyando a sus opresores. Se me ocurren las elecciones donde el genocida Ríos Montt participó y recibió muchos votos de la población indígena, aun cuando él había participado en el genocidio de la población maya y chil en los años 80 como parte de la estrategia contrainsurgente de tierra arrasada, política genocidas de exterminio. Pero también es cierto, bueno, que hay luchas sociales importantes en Guatemala, en el altiplano, en otras regiones, frente a estrategias de campesinización o de desarraigo o políticas de las mineras en consonancia con el Estado que buscan desplazar a los indígenas de sus tierras o de las agroindustrias que buscan también con ayuda incluso a veces del ejército, irrumpir en las tierras indígenas. Hemos visto también en Honduras, por ejemplo, la lucha social que ha dejado incluso personas muertas. Hemos visto toda la polémica en torno a que a la luchadora lenca Berta Cáceres, asesinada por el capital y por el Estado a través de sus agentes inmediatos en el territorio para la explotación eh,
que ella resistió valientemente hasta llegar a su asesinato y que ahora ha sido mitificada su legado en una moneda, que es una crítica como que ahora va a estar en el Banco Central. Bueno, todas estas contradicciones, pero bueno, es Berta Cáceres un ejemplo de la tenaz resistencia que muchos pueblos indígenas están llevando a cabo contra estas nuevas formas de colonialismo. También la industria turística, por ejemplo, la especulación inmobiliaria, o el caso de la palma africana, o a otros lados era el azúcar, o las bananas, o el café, o la explotación de minerales que requiere la gran industria tecnológica en África, por ejemplo, toda la explotación minera, las guerras por los recursos, etcétera. Estas son realidades actuales ahora como en el siglo XVI, bajo otras modalidades, pero sigue siendo desde mi óptica colonialismo, ¿ya? Bajo otras formas. Existe el colonialismo, hay capitalismo, hay patriarcado, todo esto, aunque haya quien quiera naturalizar esta forma de dominación, desapareciéndolas del discurso, incluso académico, hay evidencia de que siguen operando a gran escala, a nivel macro, pero también a nivel micro. Todo el racismo es cultural en nuestros países y hay estudios muy importantes, por ejemplo, no recuerdo el nombre, en la sesión de feminismo decolonial le pueden preguntar a la compañera Evelyn Martínez, porque ella, quiero recordar que recomendó una tesis de una pensadora feminista decolonial, por ejemplo, sobre el papel de las trabajadoras domésticas, consideradas como las sirvientas, generalmente racializadas, indígenas, que están en unas condiciones, se podría decir, de esclavitud moderna. Entonces, bueno, creo que la necesidad, esto plantea también la necesidad de combinar los textos clásicos con reflexiones más contemporáneas sobre estos problemas. Y lo más importante es que aquí hay un montón de preguntas que todavía necesitamos estudiar más, investigar más para poderlas contestar con satisfacción. Yo creo que quedan muchas preguntas abiertas y espero que aquí en esta sesión hayan quedado muchas de ellas. Ahora, Cume, gracias Juan, excelente. Gracias Juan. Ahora, Cumes, justamente creo que su tesis, si no me equivoco, su tesis doctoral en México, si no recuerdo mal, pero justamente Aura Cumes. Gracias. Entonces, bueno, queda ahí para las siguientes sesiones que vienen, que me parece que van a complementar y van a poner también contrapuntos y van a ampliar toda esta discusión. Por mi parte, pues me quedo hasta acá. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias por sus palabras. Con mucho gusto. Quedo a la disposición y cuídense. Y gracias por su atención. Que tengan un bonito fin de semana y espero que el diplomado continúe siendo provechoso para ustedes. Muchas gracias. Cuídense. Me dio un gusto saludarles y intercambiar con ustedes estas ideas. Que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Cuídense. Juan, Marielos, Selvin, gracias. Que estén muy bien. Vilma, bueno, gracias. Gracias, Demetrio. Gracias, José. Gracias, Mónica. Gracias también por su participación. Gracias. Y Luis, muy amable de tu parte. Gracias por la invitación al espacio. Hasta luego. Gracias, saludos hasta España. Gracias, Isabel. Gracias. Hasta pronto.